Cada día, como es la Biblia, le encontramos más profundidad y más revelación, pero nunca yo había predicado el libro de Zacarías. He predicado casi todos los libros de la Biblia, versículo por versículo, y Zacarías es uno de los libros proféticos que tal vez tengan más relevancia con la época en la que estamos atravesando y viviendo todos nosotros. Zacarías contiene más mensajes proféticos para el futuro de Israel que cualquier otro libro. Zacarías es un libro que tiene unas revelaciones y se podría llamar que es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento junto con Apocalipsis del Nuevo Testamento. Pero no solamente nos interesa el futuro de Israel, porque conforme veamos lo que sucede en Israel, sucede en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de que el futuro de Israel, mucha gente puede preguntar, bueno, a mí me interesa mi iglesia, me interesa México, me interesa mi familia, tengo bastantes problemas como para estarme preocupando qué le pasa a Israel. Bueno, Dios no nos dejó a Israel para que solamente dijéramos, bueno, está atravesando esto, está atravesando aquello, sino para que lo veamos como un termómetro. Algo que está midiendo la temperatura profética de los tiempos que estamos viviendo. Porque conforme la situación mundial se concentra en Israel y conforme a los acontecimientos que están sucediendo en el Medio Oriente, nosotros vemos la temperatura subiendo, para que cuando ya suba, ¿verdad?, a los 39, 40 grados, sepamos que ya está, pero los cascos del Apocalipsis oyéndose en el aire, que estamos ya próximos a poder recibir a Jesucristo en los aires. El mensaje que di en la primera conferencia fue el arrebatamiento de la iglesia, se los recomiendo, donde examinamos cómo nos vamos a ir con Cristo y cómo vamos a resucitar con cuerpos glorificados, y la época que estamos viviendo. Ahora quiero compartir este mensaje para que veamos el paralelismo entre el candelero, que gracias a Dios es el símbolo de nuestra iglesia de Vida Nueva para el mundo, y el candelero y la época que estamos viviendo y lo que se esconde detrás del candelero y los dos testigos con relevancia a la época que estamos viviendo. Vamos pues a dar lectura a Zacarías 4 del 1 al 10. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelero, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Muchas veces cuando venimos a la Biblia, como en el caso de este pasaje, dices, ¿qué? ¿Qué dice? Realmente no le entiendo. Candelabro, olivos, Jehová de los ejércitos, gracia, cimientos, 7 ojos, y como que vemos desparramado así en una pintura, como si fuera un rompecabezas, donde tenemos una pieza, una pieza, una pieza, y no vemos claro. ¿No es verdad? No se preocupen que a mí me pasa también. Así que cuando venimos a la Biblia,
sobre todo los pasajes profundos y proféticos. Esto es lo que sucede porque estamos ante una revelación que trasciende nuestra capacidad pensante y nuestra lógica. Nuestra mente es imposible que acomode esto y es imposible que nosotros podamos interpretar esto sin tener otras partes de la Biblia. Entonces, lo que hace falta con estos pasajes, y Dios los pone así como un rompecabezas con las piezas sueltas, es que nos dediquemos a buscar las otras piezas del rompecabezas que se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tratemos de injertarlas y meterlas para poder juntarlas. Y entonces ya tenemos claramente el retrato y el mensaje profético que Dios nos quiere dar. Es por eso que la Biblia no es de interpretación privada. Y para estudiar Zacarías necesitas estudiar Ezequiel, necesitas estudiar Ageo, necesitas estudiar Apocalipsis y necesitas estudiar hasta los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Por qué? Porque la Biblia es una sola unidad y la suma, dice los Salmos, de tu palabra es la verdad. Entonces tenemos que leer la Biblia y ponerla toda junta para poder entender las preciosas revelaciones como en esta tarde el Espíritu Santo nos va a dar. Muy bien, vamos a poder tener un poco de trasfondo histórico en este pasaje. Israel se encuentra actualmente construyendo un Estado a base de la fuerza militar, de la política y de tratados diplomáticos que han fracasado. Sin embargo, en este pasaje se nos revela que todas estas cosas que Israel está haciendo nunca los van a llevar a lograr sus objetivos. No importa que gobierne el partido Likud o el otro partido laborista, o que esté Netanyahu, o que esté Ehud Barak, o no importa el gobernante, nunca ningún hombre, ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en México, ningún presidente, ningún gobernante, nunca será la respuesta. Dios es el que se encuentra detrás de todos los gobiernos, de las naciones, así como en tu casa no es la respuesta el dinero para que tú puedas sobrevivir, ni que tu hijo regrese porque está en las drogas. La respuesta siempre está en Dios. Si Dios con nosotros, no importa qué gobernante tengamos, no importa qué le pase a mi hijo, Dios me garantiza que lo va a traer, que nunca nada me faltará, que me prosperará y que tendré victoria. Entonces es importante que en estos tiempos que vivamos pongamos nuestros ojos en el Dios de la Biblia para que podamos interpretar y discernir lo que está pasando en Israel. Sin embargo, en este pasaje, ¿verdad?, se nos revela que todas estas cosas no son las que Dios va a usar. En este capítulo nos revela Dios realmente lo que va a suceder. Israel, como todos sabemos, es el testimonio más grande de la historia, la evidencia más fuerte de que la Biblia es la palabra de Dios. El mero hecho que después de más de 1500 años regresaron el 14 de mayo al 48 a su tierra, nos muestra que los profetas hebreos no se equivocaron. Y el regreso de Israel marcó el reloj profético de Dios. Desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días, estamos viviendo la última generación, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando el Estado de Israel fue fundado, en 1948, se instituyó, síganme con cuidado, el candelero, en hebreo es el menorá. Se instituyó cuando se fundó el Estado de 1948, el menorá de oro, con una hoja de olivo de cada lado como el emblema nacional de Israel. Y si tú vas a Israel, los que nos acompañaron el año pasado, en el Neset, que es el parlamento judío, se encuentra el candelero. Y se encuentran grabadas estas palabras de Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el gobierno de Israel, en 1948, bajo David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, y posteriormente la Golda Meir, que fue una mujer ministro, cuando instituyeron el menorá como el emblema nacional de Israel, lo hicieron inconscientemente.
porque ellos, ¿verdad?, no eran cristianos, no creían en el Mesías, etcétera, etcétera, pero sin embargo, aunque fue una señal inconsciente, fue una señal profética de que Israel se está acercando al cumplimiento final de las profecías bíblicas que están en la palabra de Dios. No cabe duda, amados santos, que nos encontramos viviendo a minutos o días o meses de la segunda venida de Jesucristo. La mera fundación del Estado de Israel está de acuerdo con la visión de Dios en Zacarías de los últimos tiempos. En el versículo 4, versículo 1, dice la Biblia que Zacarías oyó una voz de un ángel que le despertó. Y mientras que ahorita los ojos de Israel, el gobierno de Israel, los políticos de Israel, los militares de Israel, tienen sus ojos físicos dirigidos sobre la política y sobre el poder militar, los ojos del Señor Jesucristo siempre estarán enfocados y dirigidos en Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach. El día que Israel quite sus ojos del poder militar, quite sus ojos de las maniobras diplomáticas y políticas y las ponga y reconozca, como la Biblia dice que lo van a hacer, en el Mesías, Jesucristo, entonces Israel tendrá paz en el Medio Oriente. Y el hecho de que no haya habido paz en más de 50 años, desde que se fundó este Estado en el 48, nos da testimonio que la palabra de Dios es verdad. Porque de acuerdo a la Biblia, no va a haber paz en Israel hasta que el anticristo haga un tratado de 7 años, lo viole, los persiga, y cuando Cristo regrese, mirarán aquel al que crucificaron y llorarán todas las tribus de la tierra, y Dios derramará un espíritu de gracia sobre Israel, y entonces todo Israel será salvado. El futuro de Israel, la justicia de Israel, el milenio, la paz del Mesías, el nuevo templo y final templo y la paz con las naciones no vendrá, insistimos, ni con tratados diplomáticos ni con el poder militar, sino hasta la segunda venida de Jesucristo. Lo interesante del versículo 1 es que aparentemente Zacarías, como un profeta de Dios, se encontraba dormido espiritualmente. Y dice la Biblia que el ángel le dijo que se despertara como un hombre que había sido despertado de sus sueños. Creo que Dios, santos de Dios, nos quiere a nosotros, en la época que vivimos, despertarnos de nuestro sueño. Así como los discípulos se quedaron dormidos en el momento más importante y más asombroso de toda la historia, en la redención en el huerto de Cristo, así de la misma manera estamos acercándonos al segunda venida de Cristo, y Dios nos recuerda con Zacarías, nos recuerda con Pablo en Romanos 13, que despertemos de nuestro sueño, que nos mantengamos vigilando, que nos mantengamos alertas, que no nos llenen los afanes de la vida y el dinero y las preocupaciones y la caída de las bolsas y el robo de los banqueros y las catástrofes climáticas, que no entren a nuestra vida y ahoguen la palabra de Dios. Que estemos viendo al mundo no con los ojos físicos como Israel lo está viendo, sino que veamos las cosas que están sucediendo con los ojos de Dios. El justo por la fe vivirá, no por vista. No somos guiados por lo que vemos, ni lo que oyen mis oídos, ni mis sentidos físicos. Somos guiados por la palabra del Espíritu Santo. Esto es muy importante para que nosotros entendamos algo. Zacarías es despertado y le dice Dios, enfoca tus ojos, versículo 2, ¿y qué estás viendo después de que estás viendo y de que estabas dormido? ¿Qué fue lo que vio Zacarías? Versículo 2, he mirado, he aquí un candelabro, o un candelero, todo de oro, con un depósito encima, 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Quiero decirles que la palabra candelabro está mal traducida,
Porque un candelabro es un candelabro francés, ¿verdad? Es una lámpara grandísima o un candelabro grandísimo. La palabra menorá, que es la palabra hebrea, es candelero, no candelabro. Son dos cosas diferentes. Candelero es algo que se levanta como una lámpara con velas, o como lo vamos a estudiar, y el candelabro es algo producido por luz artificial. El candelero es una luz prendida, el candelabro es lo que conocemos, ¿verdad?, cuando se inventaron las lámparas y cuando lo descubrieron a través de la física. Muy bien, cuando Dios nos despierta de nuestro sueño espiritual, debemos ver exactamente nosotros lo mismo, debemos ver la luz. Si tú estás viendo las noticias y estás viendo la televisión y estás viendo los cambios climáticos y comienza a asustarte, el temor inevitablemente comenzará a entrar a tu espíritu. Y comenzarás a desanimarte. Es que todos son hipócritas, es que todos son unos ladrones, es que esto y el otro. ¿Y por qué? Porque has quitado tus ojos de la luz. Tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana venga y salga en vuestros corazones y podamos ver a Cristo cara a cara. En tu luz veremos la luz. Cuando nuestros ojos están en la luz, y la única luz, el único candelero que ahorita brilla en la humanidad del siglo XXI es la Biblia. Quita tus ojos de la luz y te comenzarás a dormir. Y comenzarás a ver con tus ojos físicos, perderás la dirección, perderás la brújula, porque has quitado tus ojos del candelero. Y vamos a ver que finalmente el candelero representa a Jesucristo. Por eso dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Cristo Jesús. No quites tus ojos de Jesús. Velo a Él y descansará tu alma. Dios le dice Cristo a Pedro, Pedro, camina sobre el agua. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y el momento en que Pedro quitó los ojos de Jesús y los vio en el agua, se comenzó a hundir. Mientras él veía a Jesús, caminaba sobre las aguas. Y lo mismo sucede con nosotros. Mientras veamos a Jesús, vamos a caminar sobre nuestros problemas. Vamos a caminar sobre la inflación. Vamos a caminar sobre los cambios climatológicos y sobre las amenazas del mundo. Pero en cuanto quitamos nuestros ojos de la Biblia, porque la Biblia es Jesús, y la verdad es Jesús, y la verdad es la palabra de Dios, comenzamos a hundirnos santos de Dios. En estas últimas semanas que he viajado, en San Diego, en diferentes partes de California, aquí en México, Sudamérica, he descubierto, le comentaba ayer a unos pastores, he descubierto que en casi los congresos que he asistido y los seminarios que he dado, el 80% de los cristianos de las iglesias no llevan la Biblia a la iglesia. No quiero avergonzarlos y decirles, levanten lo que trae su Biblia, porque creo que en esta iglesia el 100% la traen, y si no, vas a ver cómo te va a ir. Sería una vergüenza venir a la iglesia sin Biblia. ¿Y saben qué está pasando? Bueno, tenemos pantallas y aparecen ahí los versículos. Entonces ya están perdiendo la destreza de buscar y encontrar y dónde se encuentra Crónicas, etcétera, etcétera, porque nos acostumbramos ya a una iglesia electrónica. Y gracias a Dios por los mensajes que tenemos en las pantallas, pero tienes que traer tu Biblia para tú buscarlo. Tú tienes que verlo con tus ojos, lo que se está leyendo. Acostúmbrate a eso. Porque cuando tú miras la Biblia, Dios, el Espíritu Santo la usa y saltan las palabras, entran a tu corazón y eres bendecido. Pero somos soldados de la cruz. No podemos un soldado andar sin la espada. Pero ya se están acostumbrando a llegar a las iglesias o a una reunión, al diplomado sin Biblia. Y tienes que ir a la Biblia, a Vips, a la gasolinera, al banco, una Biblia chiquita, una Biblia de bolsillo. Yo en el baño en mi casa tengo una Biblia para el baño, otra Biblia la tengo en mi cuarto, otra uso para predicar, otra la uso en mi maleta para viajar, otra la tengo en un portafolio, tengo como 5 o 6 Biblias de diferentes tamaños, etcétera, etcétera, porque te das cuenta, ¿verdad?, que donde quiera que vayas necesitas la palabra de Dios.
Yo no puedo estar en un alto o en una cola en un banco, haciendo en el cine, ¿verdad? Y estar nomás viendo ahí, papaloteando y viendo por todas partes la palabra, ¿verdad? Y memorizando la palabra, guiando la palabra, porque el tiempo está corto y debemos despertar de nuestro sueño. Miren lo que dice en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo, aludiendo al mismo mensaje de Zacarías. ¿Qué ve Zacarías? Un candelero. Dice Romanos 13, 11 en adelante. Romanos 13, 11 en adelante. Y ahorita veo quién no trae Biblia. A la salida van a ver. Dice así, Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no con glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hay dos mundos que estamos viviendo, un mundo físico. Ahorita son las 2:10 de la tarde de un domingo. Ahorita físicamente hay luz. Nos acercamos a las 4, 5, 6 de la tarde, comienza el atardecer. Llega a las 9, 10 de la noche, nos vamos a la cama. 11, 12, 1, 2 de la mañana es cuando más fuertes están las tinieblas. Entre las 12 y las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 4:30, 5, comienzan las tinieblas a disiparse y comienza otra vez a amanecer un nuevo día. Espiritualmente, para que lo entendamos, nos encontramos ahorita como a las 2, 3 de la mañana. Donde las tinieblas están, pero de veras, cubriendo el mundo. Donde la gente está más confundida que nunca. Donde todos aquellos que tenían el becerro de oro y que se inclinaron ante el becerro de oro fue desaparecido en un santiamén el 29 de septiembre del año pasado. Y la bolsa de valores cayó 777 puntos y millonarios, multimillonarios, bancos, etcétera, etcétera, se destaparon las coladeras y salió toda la podredumbre, la ambición, la avaricia de millones de seres humanos que durante mucho tiempo dijeron, como decían los personajes de la Biblia, alma mía, tienes muchos bienes, duérmete, no hay ningún problema, acuéstate, que tienes garantizado tu futuro. Cuando se oyó una voz que dijo, eres un necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Y así están millones de seres humanos en el mundo, porque tienen una cuenta en el banco, porque tienen ya 5 millones, 10 millones, ellos creen que ya tienen asegurado su futuro. Tu futuro no está en el banco, no está en los depósitos, no está en el dólar ni en el petróleo, nuestro futuro está en el candelero mientras nos mantengamos en la luz. Mientras tengamos nuestros ojos en Jesús, nada nos faltará, porque Él es nuestro pastor y por sendas de justicia nos guiará por amor de su nombre. Dice más adelante, aquí mismo, ¿verdad? El apóstol, Jesús, en Marcos 14:38, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Miren lo que sucede, sobre todo ustedes jóvenes, con las tentaciones, aunque las tentaciones son para jóvenes, adultos y hasta los viejitos. Muchas veces, santos de Dios, nos encontramos débiles físicamente y espiritualmente. Yo, por ejemplo, cuando llego de una cruzada de 2 o 3 días y llego la última noche al hotel, cuando llego, ¿verdad? Estoy en Estados Unidos o en Guatemala o en Quito, en Ecuador o en Panamá, etcétera, etcétera. Llego al hotel, ¿verdad? Desgastado, prediqué problemas, los de nosotros, el orfanatorio, las iglesias, la familia, mis hijos, nietos, etcétera, etcétera, y nos cargamos y nos sentimos desgastados. Y yo sé que en ese momento me encuentro débil. Síganme con mucho cuidado. En esos tiempos cuando nos encontramos débiles, si yo, por ejemplo, me subo a un avión
y voy desgastado espiritualmente y se sienta junto a mí una gringa bonita y me comienza a echar los perros, no por lo que yo sea ni mucho menos, ¿verdad? Sino simplemente el demonio usa a las personas y nos hace creer que todavía lo hacemos, etcétera, etcétera. Ya estamos viejos rabo verdes, ¿verdad? Creyendo que todavía tienen cara de John Travolta. Son demonios. Dice Proverbios, soy la mujer extraña. Los demonios así nos atacan. Si en ese momento yo estoy débil y ella me ataca, ¿qué voy a hacer? Lo único que hace falta es la oportunidad. ¿Cuántas veces tú has estado débil? Vas en tu coche, te encuentras una persona que la puedes subir y si encuentras débil, la carne es débil, 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 dijo Cristo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si los días anteriores caminaste con el Señor, pero amaneciste ese día débil, en ese momento, cuando viene la tentación y estamos débiles, la gracia de Dios nos salva. ¿Sabe Dios, segunda de Pedro 2, sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Y de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma, algo que me ha enseñado el Señor para no coquetear ni jugar con el pecado es lo siguiente. Porque he viajado tanto que les puedo contar esta experiencia. Cada vez que me toca así una persona de compañera, ¿verdad? O al aeropuerto, etcétera, etcétera, inmediatamente lo que les digo es, soy pastor. Ya con eso, y ya con eso, ¿verdad? Ahora tú no eres pastor, lo que tienes que decir inmediatamente, ¿verdad? Es, soy cristiano. Oye, y bueno, les das una sacada de onda que no te imaginas. O que un chavo se te acerque, ¿verdad? Y ¿qué tal? Y tú comienzas, ay, sí, ay, y comienzas a coquetear con él y le sigue la cosa, estás coqueteando con el pecado. Estás jugando con fuego y te puedes quemar. Vigila y cuídate no caer en tentación, porque la carne es débil, el espíritu está presto. Dile, soy cristiana. ¿Y esto qué quiere decir? Que me quiero guardar pura hasta el día de mi matrimonio. Lo sacas de onda, lo barres totalmente, lo fauleas inmediatamente. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, la gracia de Dios nos acompaña. Y cuando sucede lo contrario, ¿verdad? Que estamos muy fuertes y viene la tentación, podemos decir, pues la aguantamos porque estoy fuerte. ¿Cuántas veces yo he hecho lo mismo, verdad? Si hubiera estado débil, ¿quién sabe hasta dónde hubiera llegado? Pero cuando estamos fuertes y viene la tentación, nos damos cuenta que para eso es la gracia de Dios. Sabe Dios librarnos de tentaciones. Pero con Dios no se juega. Si tú coqueteas con el pecado y ya tienes 3 o 4 días con tu novio dejando que te manosee y que te ponga las manos encima, la gracia de Dios desaparece, porque no te burlas de Dios. Si ve Dios que estamos tratando de resistir, pero que somos débiles, perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y nos da la fuerza, o te desaparece ese chavo o esa chava, o de alguna forma Dios actúa para poder librarnos de no caer y ensuciar nuestras ropas santas delante de su presencia. Esta es la razón por la cual nosotros debemos vivir en la luz, porque en la luz nosotros podremos caminar en la luz. Ahora, este despertar espiritual, donde se nos enfoca nuestra atención en el candelero, como fue en el caso de Zacarías, vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y veamos el candelero en el Nuevo Testamento. Qué preciosa revelación de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Juan se encuentra 85, 90 años de edad. Desgastado, 90, 80 años tal vez, o 75 de servir a Dios. Exiliado. Sus ropas que traía Juan, cuando entraban ahí a la isla de Patmos, los que han ido a Grecia, enfrente está la Patmos, en el mar Egeo. Es una isla, ¿verdad?, donde estaba la prisión de Roma para los exiliados políticos y a los cristianos que odiaban, como el apóstol Juan, y ahí fue encerrado Juan. Y cuando llegaban a Patmos, las ropas no se las cambiaban. Tenían cadenas en las manos y en los pies, y así los dejaban sin cambiarse hasta que murieran, en su excremento y en su orín. Imagínense qué sufrimiento, ¿verdad? Imagínate acabar así a los 90 años de edad.
Y ahí estaba el apóstol Juan, viejito, con sus cadenas, caminando junto al mar. Tal vez cuando dice la Biblia en el versículo 10, en el Espíritu estaba y detrás de mí oí una voz como de trompeta que decía, se cayó el dólar. Cayó la bolsa de valores. Ya no hay solución, la recesión económica es irreversible. Oí una voz como de trompeta en medio de sus sufrimientos, de su vejez, de su desgaste, que le dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y en eso Juan, cuando oyó esa voz como de trompeta, se voltea. Y la visión que Juan tiene delante de él es, dice el versículo 12, 7 candeleros de oro. Otra vez, el candelero 1 que era en el Antiguo Testamento se convierte en 7 candeleros. En el Antiguo Testamento 1 candelero, en el Nuevo Testamento 7 candeleros. Porque en el Nuevo Testamento se nos revela que el número 7 es el número de la perfección, de la totalidad. Y al ver los 7 candeleros de oro que representaban a las 7 iglesias, ahora nosotros somos, ¿qué cosa? El candelero, porque nosotros somos la luz del mundo. Somos el candelero, ya lo vas entendiendo. Y dice la Biblia que detrás de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y ya relata los ojos como de fuego, ropa de lino blanco, ceñido en la cintura con un cinto dorado, los pies como bronce bruñido, una diadema, un pelo blanco, etcétera, etcétera. Y después de todas estas cosas, le dijo, no tengas miedo, en el versículo 17. Y en el versículo 20 viene la revelación. Y entonces Cristo le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, no 1, ahora son 7, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando Dios nos despierta de nuestro sueño y comenzamos a poner los ojos en la Biblia y a buscarlo con todo nuestro corazón, y Él ve que no estamos coqueteando con el pecado, ni haciéndonos los tontos, ni jugando al cristianito de solamente ser santo el domingo, Dios brilla tremendo en nuestra vida y comienza a iluminarnos y comienza en nosotros un despertar espiritual. Ahorita en las iglesias se está hablando avivamiento. ¿Y saben a lo que le llaman avivamiento ahora? Que todos estén, sí, a eso le llaman avivamiento. Va a venir el avivamiento en Argentina, va a venir el avivamiento en Panamá, y se va a acabar la corrupción, y todas esas cosas, ¿verdad?, son antibíblicas. Vean ustedes, de acuerdo a la Biblia, lo que es un avivamiento. 1 Samuel 3, versículo 1. Veamos el trasfondo de un verdadero avivamiento, porque ya ni siquiera se sabe en la época que vivimos qué es un avivamiento. Creemos que es brincar. Ahora saben en muchas iglesias lo que están diciendo, que está cayendo oro y diamantes. Yo le dije a un hermano, oye, si en tu iglesia están cayendo diamantitos, véndanlos para hacer más iglesias. Ve al Monte de Piedad a ver cuánto te dan por tu diamante. Que está cayendo oro, háganme el favor. Y los cristianos lo están creyendo. Se tragan todo lo que ven y todo lo que oyen. Por no ver a la luz, ven el oro y ven los diamantes. ¿Sabes de dónde está cayendo ese oro y sus diamantes? Satanás de sus alitas, que le está haciendo así, mira. Porque de acuerdo a la Biblia, el mundo se dirige a la maldad del comercio. Zacarías 5, Apocalipsis 18, la gran Babilonia. Viene la economía y la avaricia y la ambición del mundo, como lo hemos visto, que está esa ambición entrando a las mismas iglesias. Como un cantante que el otro día íbamos a invitar,
y nos dijo que si querían autógrafos, cobraba 20 pesos el autógrafo. Y su camiseta autografiada, 200 pesos. Y otros predicadores que cobran $500 la noche. Y otros músicos que te dicen $10,000, limusín, un cuarto en el hotel para cada uno de mis músicos, y queremos en la mañana paté, queso panela, etcétera, etcétera. Toma tu paté, tu queso panela. Si te damos chicharrón, di que te fue bien. ¿En qué mundo nos encontramos donde está pareciendo normal? Se está repitiendo con tal frecuencia que el mundo y las iglesias lo están aceptando. Congreso fulano de tal, $250 la entrada, hasta septiembre. En octubre, $300. Imagínense, viene Pedro y Juan, $25 la entrada. Como si se cobrara por oír la palabra de Dios. Hermano, es que hay gastos. Mira, yo comprendo que si das una cena y das un desayuno se tengan que cobrar. Pero ¿sabes una cosa? Cobrar en un congreso con el objetivo de decir, es para darle al misionero, pues los que estás invitando que sepan que cuando son invitados no saben ni cuánto les van a dar, porque vienen por fe. Y si les toca de $1,000 la ofrenda, que se vayan y que le den gracias a Dios, porque Dios proveerá por otro lado. No vienen por lo que les vayan a pagar, vienen porque aman la palabra de Dios. Es que ahora las ofrendas tienen que ser de $1,500 por predicador, y más su boleto de American Airlines y el hotel 5 estrellas en el Hotel Marisabel Sheraton. Es lo que te dice el predicador, no lo vuelvas a invitar porque son mercenarios del evangelio. Pero la iglesia se está hundiendo en la putrefacción de la economía apestosa del mundo ambicioso que vivimos, y no podemos más que luchar contra eso, aunque nos quedemos solos al final. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová. En presencia de Elí era el sumo sacerdote. Escuchen esto, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Conclusión, para que tú tengas una visión de Dios, para que tengas iluminación de Dios, para que tengas dirección de Dios, tienes que estar en la palabra. Cuando la palabra no existe, cuando la palabra no se predica, cuando no llegas a la palabra, no digas, tuve un sueño, hermano, se me apareció Gabriel, la Virgen de la Macarena y la de Zapopan, por la pizza que te comiste anoche. Ahora todo el mundo tiene visiones. Y pregúntale a esas personas, ¿te sabes 5 versículos memorizados de la Biblia? ¿Tú que sueñas si se te aparece Juan Diego en la noche? Si no estamos en la palabra, si no vivimos en la palabra, si no memorizamos en la palabra, no esperemos, por otro lado, extrabíblicamente, que nos lleguen visiones y sueños. Ten cuidado cuando te vengan sueños y visiones y no seas un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado porque el diablo te va a engañar. Y te va a hacer creer que eres Débora. Y te va a hacer creer que eres Malaquías y Nahum. Y al ratito hasta el nombre te cambias. ¿Por qué? Porque es el diablo el que apela a nuestro ego y nos trata de buscar caminos cortos, atajos, para que a la marucha tengas visiones. Y no hay caminos cortos ni instantáneos, tenemos que vivir en la palabra y estudiar la palabra de Dios. Ahora vamos a comparar esto con Jeremías 23, versículo 18. Dice Jeremías 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y miren lo que dice, y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Qué creen ustedes que sea el secreto de Jehová? El secreto de Jehová es el lugar que tú y yo debemos de tener en las mañanas. Dice el Salmo 5, de mañana oiré tu voz. Todos los profetas, todos los salmistas, David, todos, Cristo se levantaba a las 4 o 5 de la mañana. En un lugar secreto, ese lugar en tu baño, en tu sala, no sé, en el gallinero o en el garage o en el techo de tu casa, donde no hay
gallo, ni gato, ni Pedro ladrando, ni el despertador, ni chillido del bebé. Donde tú estás a solas, no hay ruidos y acostumbras a concentrarte en la palabra, a venir y comienzas a hincarte o sentado como tú quieras, a leer la palabra en la madrugada, oyendo al Señor, orando al Señor, y conforme pasan los meses y los años, vas a comenzar a agudizar tus sentidos espirituales y vas a discernir ya claramente la voz de Jesús y la voz del engañador. Mientras tú no seas una persona que vives en la palabra, vas a ser engañada. Vas a ser engañado, porque no estás dependiendo de la palabra de Dios. ¿Quién, pregunta Jeremías, estuvo en el secreto de Jehová? Y ahí, dice la Biblia, ahí vemos y ahí oímos. ¿Qué cosa? La voz del Señor. Vemos con los ojos espirituales y oímos con los ojos espirituales. Dice el versículo 22, si ellos hubieran estado en mi secreto, si tantos líderes actualmente y tanta gente dice que tiene visiones y que tienen etcétera, etcétera, sueños de Dios y que les cae orito y que les caen diamantes en las manos, ellos entonces habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Un verdadero profeta, un verdadero cristiano, un verdadero líder que vive en la palabra de Dios tiene una misión: decirle a la gente, arrepiéntanse, vengan a Dios. Y no satisfacerlos y entretenerlos, orito, polvo, etcétera, etcétera. Los ángeles entran, risa santa, vómito santo, guacareada santa. Tírense al perro, tírense al suelo y ladren como perros, ladren como gatos. ¿Querrá Dios que yo ladre? Por eso ahora todo es guau. Al ratito, en lugar de qué padre está, miau. Y vamos a llegar hasta aquí, en penúltimo lugar, este estudio para continuarlo. Y vamos a ver en el libro del Éxodo, en penúltimo lugar, capítulo 25, Éxodo 25, más tarde, las condiciones del candelero cuando se construyó. Y así vamos poniendo todas las piezas del rompecabezas y vamos armando nuestro cuadro. En Éxodo 25, versículo 31, Dios le dijo a Moisés, haz un candelero, un menorá en el hebreo, de oro puro. El oro simboliza en la Biblia la divinidad. Recuérdalo, el oro simboliza la divinidad. El candelero tenía que ser de oro. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, manzanas, flores serán de lo mismo. Y en el versículo 37 del capítulo 25 de Éxodo dice, y le harás 7 lamparillas, o sea, donde se prenden el candelero, donde va la cera, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. O sea, el candelero no solamente tenía la función de alumbrar, sino que el candelero tenía que alumbrar hacia adelante también. Y nosotros, al Espíritu Santo entrar a nuestra vida, no es solamente para que tengamos iluminación, que la tenemos gracias a Dios, y que podamos ser santos, sino para que esa luz que ahora nosotros somos portadores, alumbre a la gente a nuestro alrededor. Ustedes son la luz del mundo, y la luz no se esconde debajo de una mesa, sino se pone arriba para que alumbre y la gente puedan ver que vuestras obras son hechas de Dios. Cuando tú llegas a tu trabajo y tu luz la escondes solamente para ti, y ahí estás debajo de tu oficina con la Biblia, eso sí, ¿verdad? Y con tu estampita de San Selmo, ¿verdad? Oye, un religioso y tú no tienes la menor diferencia, ¿verdad? Ponla arriba en el escritorio a la hora del lunch, no cuando estés trabajando, desde luego. Si estás en el avión, yo he visto en el avión a gente, ¿verdad? Ahí están con la Biblia y la ponen y se sientan junto con él y como que hasta les da vergüenza. Pero hay otros que llegan y abren el Playboy así de lado a lado, a 30,000 metros de altura. Perdón, a 10,000 metros, 30,000 pies. Imagínate nada más, no les da vergüenza a la gente. No le da vergüenza a Oprah, la conductora de televisión negrita en Estados Unidos, presentar a homosexuales y a lesbianas y felicitarlos por su estilo de vida. No les da vergüenza. A nosotros nos da vergüenza alumbrar y decirles están mal.
¿Qué clase de valor nos ha dado el Espíritu Santo para escondernos del mundo cuando las tinieblas no prevalecen sobre la luz? Yo he estado en muchos aviones donde me siento en medio y a mi lado me habla el Playboy y abro la Biblia así, comienzo a orar fuerte. Y comienza hasta los ojos se le ponen blancos al que está junto a mí. Comienzan a sentir vergüenza. Es la Biblia, sí es la Biblia, la palabra de Dios. Como Sodoma has venido a hacer, les he dicho. Y terminamos con Efesios capítulo 5, donde dice la Biblia, Efesios 5, versículo 6 en adelante: nadie los engañe con palabras vanas. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Alumbra. A tu amiga que te invita a irte con ella, alúmbrala. Estás mal, Conchita. Estás mal pecando y acostándote con tu novio. Eso no lo debes hacer. ¡Alumbra! Estás loca. Eso no nos importa si ven o no ven la luz. Nuestra misión es alumbrar. Si ven o no la luz es cuestión de Dios y ellos. Nosotros sembramos la semilla y no es de nosotros el crecimiento. Dios da el crecimiento. Dejémosles los resultados a Dios. Que nadie me escucha, ese es el problema, pero no dejemos de alumbrar, porque en el día del juicio, Conchita, ven para acá. Carmelita, ven para acá. Tú estuviste y te alumbró, etcétera, etcétera, y esta es la condenación. Juan capítulo 3, que la luz, Conchita, vino a tu vida, y esta muchacha yo la usé porque mi Espíritu Santo moraba en ella, y te dijo, ¿verdad?, que te arrepintieras, que había oportunidad, que la fornicación era un pecado, y tú insististe en tu vida. Por lo cual eres culpable, porque tuviste la luz y no la quisiste ver. Esta es la condenación, que amaste más las tinieblas que la luz, porque amabas tu pecado, amabas a tu novio más que a Jesucristo. Y si Conchita no, y si Carmelita no le testifica a Conchita, ven para acá en el tribunal de Cristo. ¿Por qué si tú eras cristiana, por qué si tú eras cristiano, a tu compadre en tu oficina, en la política, en la Cámara de Diputados, por qué no alumbraste? Porque me dio vergüenza. Yo no te di un espíritu de temor, sino de valor, dominio propio y amor. Entonces, si tú dices que tienes miedo y las tinieblas son más fuertes y te apantallan y tu luz la escondes porque las tinieblas son más fuertes que tú, entonces, ¿verdad?, la luz que tienes no es la luz de Cristo. No es verdad que tengas al Espíritu Santo, porque la evidencia que tienes al Espíritu Santo es que es un espíritu de poder, de alumbrar a nuestro alrededor. No importa el precio que paguemos. A los cristianos en el Coliseo Romano brillaron. Apaguen la luz o los echamos a los leones. Ya no brillen, está tan fuerte la luz que el mismo Nerón dijo, no puedo soportar esto, mejor hay una luz más grande, quemen a Roma y echémosle la culpa a los cristianos. Y los cristianos se pararon enfrente de Nerón y le dijeron, tú no eres el Señor, es Jesucristo. Ábranle la jaula a los leones, que labran, nadie nos puede apagar, porque vamos a brillar eternamente. Padre, gracias por tu palabra. Continúa abriéndonos nuestros ojos para que sepamos que los símbolos del Antiguo Testamento, como el candelero, simbolizan en el Nuevo Testamento a la iglesia. Y de qué manera la rama de en medio del candelero es Jesucristo. Los tres a la derecha y los tres a la izquierda, que es el número 6, representa a la iglesia, porque el número 6 es el número del hombre. En el sexto día fuimos creados. El 7 eres tú. Cuando tú entras a nuestra vida, ya somos 6 más 1 que eres tú, somos 7. Vamos hacia la perfección. Porque solamente cuando vienes tú a nuestra vida, podemos ser perfeccionados para ser a la estatura de un varón completo. De mujeres guerreras que vivan en tu palabra y que prediquen tu palabra. Que ya no nos dejemos llevar de vientos de doctrinas,
de oritos y de cosas tontas que están el mundo creyendo, y el diablo lo está entreteniendo con esas banalidades para alejarlos de tu palabra y para mantenerlos como en un circo, solamente divirtiéndose en emociones y en sentimientos y nunca conociendo tu palabra en su corazón. Señor, levanta guerreros en esta iglesia y guerreras que verdaderamente vivan en tu palabra y prediquen tu palabra y que crean a tu palabra, que demostremos con la luz que alumbramos que verdaderamente tenemos el candelero dentro de nuestro corazón. Y en esta tarde también ustedes que nos ven por la televisión, los invitamos a que vengan a Jesucristo. Si tú en esta tarde que nos escuchas quieres invitar a Cristo y salir de las tinieblas y comenzar a alumbrar y a tener la luz dentro de tu alma para que ilumine tu entendimiento y veas, ya no con tus ojos físicos del mundo, sino con los ojos de Dios, con los ojos espirituales, y puedas mantenerte animado, firme y con la esperanza de ver a Cristo en cualquier momento que viene por nosotros. Invita a Cristo y dile en tu corazón: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y dame tu Espíritu Santo para convertirme en un candelero, para alumbrar tantas tinieblas en mi trabajo, en mi familia, en mis amigos, donde viajo, y que el mundo sepa que el mundo no está en tinieblas, y que al llamarme a ser tu testigo, pueda yo ser un testigo fiel, fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús.